Bueno, hay una invasión de Ucrania o, según Rusia, una operación especial de Rusia en Ucrania desde 2022. Bueno, ¿será que Putin está robando cosas o Putin está restaurando lo que es realmente de la gente de Donbass? Todo eso vamos a ver acá con el señor Oscar Vara en este video. Cosas interesantes se ha quedado Rusia con la invasión. No, tampoco es exhaustivo, no creéis que aquí podía hacer un trabajo muy exhaustivo, pero oye, hay cosas bastante interesantes que he ido mirando y que me parece que interesante ir mirando. Por una parte está lo destruido. No voy a hablar de lo que se ha quedado, luego voy a hablar de lo que se ha quedado, pero para empezar vamos a hablar de lo destruido. Rusia ha hecho una campaña desde que comenzó la guerra de clara destrucción de las capacidades ucranianas. Y en cierto modo, esa guerra de destrucción y de quitarle parte de lo que Ucrania tenía comienza en la guerra de 2014, es decir, comienza con los enfrentamientos en el Donbass. Fijaos que Bueno, Rusia está quitando territorio, parte del país de Ucrania. Eso creo que es todo, todos están de acuerdo, a pesar de que, según lo que dice Rusia, dice que está liberando. Pero bueno, además de eso, ¿está llevando otra cosa o está perdiendo más do que ganando? 2014-2021 Ucrania perdió 4 gigavatios de capacidad energética debido a la ocupación, solamente a la ocupación. Mira, Centrales térmicas ocupadas 2, sin gafas, Dios mío, no veo un pimiento. Starobeshivska y Zujivska, y posteriormente también plantas de energía eólica. No sabemos cuál era la condición de las técnicas de las plantas térmicas ocupadas. Ocupó minas de carbón, 97 minas de carbón. Dañó otras, en la guerra hubo también daños, y por otra parte se redujo la población de la que podía disponer el país. De 2022 a 2024, fijaos que la capacidad de generación de electricidad ha variado mucho. Si antes eran 4 los gigavatios ocupados, ahora son 18. Centrales hidroeléctricas de Kajovska y de Dnipropetrovsk completamente destruidas. Las térmicas de Zmivska y Triplivska completamente destruidas. Centrales térmicas privadas, todas esas, daños críticos de más del 80%. Subestaciones de alta tensión, aproximadamente la mitad resultaron dañadas. Refinerías de petróleo, todas destruidas. Infraestructura para almacenar. Esto de todas destruidas es porque lo he leído en un artículo, pero sigo pensando que tengo que buscar más. Me parece muy raro que todas las refinerías de Ucrania estén destruidas. E infraestructura para almacenar petróleo y productos derivados, una parte muy significativa ha sido destruida. Es decir, Rusia ha hecho un trabajo de zapa de las capacidades productivas de Ucrania realmente muy intensa. Por otra parte está lo que ha tomado de la capacidad de producción agrícola. Obviamente, Ucrania es un país, lo sabemos, es el granero de Europa, un país con unas tierras fertilísimas que están situadas principalmente en el sureste y el este del país. Es decir, creo que Ucrania es uno de los mayores productores de trigo en el mundo y acá hay un problema con la producción desde que se empezó la guerra. Pero bueno, se tomó territorio y era territorio agrícola, entonces parte de la producción de trigo fue para Rusia. Vamos a ver acá. es cierto que no en el este, porque Luhansk parece que no es la región más fértil respecto de todas las restantes. Fijaos que ahí tenemos Zaporilla, extraordinariamente fértil, pero bueno, ahí tenemos zonas muy importantes. Incluso Crimea podríamos decir que son muy importantes. Entonces aquí tengo yo que la disminución de tierras cultivables llegó a ser del 25% en 2022, pero en 2024 es del 15%. Es decir, un 15% de los territorios cultivables de Ucrania han quedado en manos de los rusos. Aproximadamente Ucrania tenía 42,5 millones de hectáreas dedicados a la agricultura, de un total de 60 millones de hectáreas totales. 6.375 habrían quedado robadas y, por lo tanto, en manos de Rusia en las regiones ocupadas de Donetsk, Luhansk, Gerson y Zaporilla. Zonas claves para la producción de maíz, trigo, colza, cebada y soja. Además del girasol, que como sabéis es un producto muy interesante, muy importante por el aceite de girasol y por el impacto que tiene sobre el mercado de los aceites en general. Desafortunadamente para el mundo y afortunadamente para los españoles, el aceite de oliva no está generalizado por todo el mundo y por lo tanto el resto de aceites, como el de girasol o incluso el de coco, son muy importantes para el aceite de palma incluso, para la producción alimenticia en los países. Por otra parte está la toma de las minas y de las zonas de producción de recursos minerales. Bueno, entonces acá llevó una parte de la producción agrícola, tomó una parte de ese territorio, pero la cuestión, ¿están produciendo o solamente tomó? ¿Qué pasó allí más detalladamente? No está bien claro. Muchas empresas energéticas se han visto afectadas precisamente por esa toma. Es decir, las que producían carbón y tomaban el carbón de empresas que estaban en el Donbass, pues han sufrido de forma bastante importante, además de la destrucción de los ataques por parte de Rusia.
Me ha llamado la atención que se hace mención especialmente de una empresa que se llama DTEK, que era una empresa fundada en 2005 por Rinat Akhmetov. No sé si os acordáis vosotros del bueno de Rinat Akhmetov, aquí le tenemos, famoso oligarca del país, yo creo que el oligarca más rico. Después debía de estar Víctor Pinchuk y Kolomoisky. Acordaos que Víctor Pinchuk se casó con la hija de Leonid Kuchma, presidente de Ucrania a finales de los 90, principios de los 2000, pero este hombre, Rinat Akhmetov, en fin, significó muchísimo porque primero entra en política y aunque sus intereses estaban en el Donbass, él era un opuesto a la independencia del Donbass. Y las milicias pro-independencia en el Donbass y en Luhansk, bueno, si lo hubieran pillado, hubieran acabado con él directamente. Entonces me ha llamado la atención que él haya aparecido por ahí. Bueno, en esto que estaba yo mirando, vosotros diréis, Óscar, esto es una tontería, pero a mí me ha parecido interesante. Fijaos que ya en 2014 se pronunciaba contra los prorrusos. Bueno, pues este fue uno de los mayores oligarcas, si lo es. Yo creo que llegó a tener una fortuna de más de 4.000 millones de dólares y se enfrentó, tuvo un problema con Kolomoisky. Kolomoisky le denunció ahora no me acuerdo exactamente los detalles, le denunció por corrupción, porque Akhmetov yo creo que estuvo de parlamentario, como tantos oligarcas, que se metieron en política directamente para solucionar sus problemas, y en 2006, cuando le denuncia, tiene que salir del asunto de la política. Y luego, al revés, Akhmetov denunció a Kolomoisky. Sabiendo que siempre se dice que Ucrania es uno de los países más corruptos de Europa y bueno, hasta la plata que está enviando Europa y Estados Unidos, se cree que buena parte no va para gasto militar, sino para el bolsillo de muchos de los militares. Ese es uno de los problemas grandes que tiene Ucrania. Hasta tal punto que la destrucción en la industria energética ha sido tremendo. Esto está sacado de este artículo, este informe, Assessment of Damages and Losses to Ukraine's Energy Sector, es decir, un cálculo de los daños y pérdidas del sector energético ucraniano debido a la invasión total de Rusia, y ahí veis que los daños en términos económicos totales ascienden a 16.135 millones. Mira, bastante, ¿no? Acá abajo la cantidad de pérdidas, los daños, pérdidas de emisiones y necesidades. ¿Qué cosa? ¿Qué hace la guerra? De dólares, las pérdidas 40.000 millones y las necesidades para poder volver a reponer todo serían de 50.000 millones de dólares. No sé a quién habla de desinformar, pero me vais a perdonar que eche a alguien del canal. Así que fijaos el daño tremendo que le han hecho a Ucrania. Por otra parte, en Zaporilla está una de las empresas, la mayor productora de acero de Ucrania, Zaporistal. Zaporistal, tengo un mapa de Zaporistal. Zaporistal es esta, quiero decir, Zaporistal sigue produciendo en Zaporilla, porque Zaporilla, la capital, sigue teniendo los ucranianos, pero los yacimientos de acero de los cuales se extraía ya no los tienen, están en manos de Rusia y por lo tanto se ha visto bastante perjudicada desde este punto de vista. Os estaba empezando a decir que la tenía Rusia, pero no, esta no la tiene Rusia. Por otra parte, en Gerson es donde estaban los yacimientos minerales, incluso yacimientos de titanio. Por ejemplo, una de las importantes empresas de titanio de Ucrania era Crimean Titan, que lógicamente estaba en Crimea y se abastecía de los depósitos de Gerson. Gerson ahora mismo, todos esos depósitos los domina Rusia. Entonces, todo eso está haciendo mucho daño a Ucrania, que era uno de los mayores productores de minerales importantes del mundo. Ahí tenéis participación en la producción mundial de rutilio, de esponja de titanio, bromuro, de ilmenita. La ilmenita, me parece a mí, que se produce para el aluminio. Bueno, eso tengo que mirarlo. Magnesio metálico, eso no es muy importante. Mineral de hierro, caolín, el 4,2%, un 2,1% de la turba. En fin, muchos minerales distintos que lógicamente se han reducido en la capacidad de producción porque Rusia ha tomado toda esa región. Además que Donbass era una de las partes más industrializadas de Ucrania y por eso, bueno, parte de la producción industrial acá entonces va bajando. Un saludo, Néstor. Yo también extrañaba estar aquí, pero he de reconocer que me ha sentado bien el descanso. Ahora lo que tengo que empezar a pensar es qué hacer con el puñetero canal para ver si lo podemos hacer más divertido. No lo sé, porque es cierto que no tengo mucho tiempo. Y por otra parte está el gas y el petróleo. Aquí os lo he puesto tumbado, pero de izquierda a derecha tenéis el norte y el sur, ¿de acuerdo? En vez de oeste y este tenéis norte y sur. Y tenéis todas las regiones en realidad de cuenca del Donetsk, en donde tenéis ahí los campos petrolíferos en verde y los campos gasísticos en rojo. Todo eso ahora mismo lo domina, o mucha parte de eso lo domina en Rusia, además de dominar los depósitos de gas que existen dentro del mar de Azov.
Esto lo he sacado de un informe, como siempre, del Instituto Geológico de los Estados Unidos, o el Instituto Geográfico de los Estados Unidos, que parece la fuente ideal para estas cosas. La cuenca se extiende por más de 800 kilómetros de noroeste a sureste en el cratón precámbrico ruso. Al noreste está delimitado por el Alto de Voronezh y al suroeste por el escudo ucraniano, que es un rift devónico con depósitos de carbonatos, clásticos, sales y volcanismo asociado. Bueno, no entiendo una puñetera palabra, pero el caso es que ahí hay más de 11.500 millones de barriles equivalentes de petróleo, 86% de gas. Pues esto también se lo ha quitado Rusia. Así que cuando soléis decir, pues, muchas veces comentar en el canal, Óscar, pero Rusia ha ganado, tomando ese 20% ya ha ganado bastante. Efectivamente, ha ganado bastante. Ha ganado todas esas riquezas naturales, toda la población, que, a menos que ocurra algún tipo de milagro militar, Ucrania tiene muy difícil recuperar. Ya veremos, además, dentro de pocos días vamos a tener a Donald Trump mandando y tratando de llegar a un acuerdo de paz. ¿Qué acuerdo de paz es ese? ¿Y qué es lo que pasa si puede haber acuerdo de paz o no? ¿Y si no hay acuerdo de paz? ¿Y si Putin dice que naranjas y Donald dice ahora voy a armar a los ucranianos hasta los dientes? Y Putin dice podemos ir a un enfrentamiento y todo esto del salchichón de Biden explota por los aires? Pues eso ya lo veremos. Pero en cualquier caso, bueno, pues esto es en lo que me he estado entreteniendo estos 2 últimos días, muy pacíficamente y muy placenteramente, y ya os hablaré de otras cosas. Bueno, señores, entonces eso prácticamente, pero ¿qué le parece? ¿Rusia está robando parte de la riqueza de Ucrania o está liberando esa parte que no quería ser parte de Ucrania? Donbass lucha en contra del gobierno central de Ucrania desde 2014. Había una lucha interna y que Rusia fue a participar. Por eso desde Rusia siempre dicen que están haciendo una operación especial. Pero a mí me parece que cuando un país es invadido, están rompiendo su soberanía, no la están respetando. Y como Rusia entró en Ucrania, no está respetando su soberanía, me parece. No sé ustedes. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre todo eso. Santiago Brazuca, desde el sur de Brasil.